Solo bastaba que Vladimir Putin dijera que sí. Rusia tuvo la paz servida en bandeja de plata. Aunque Vladimir Putin no quisiera paz total, podía optar por un alto al fuego de 30 días, eso al menos habría detenido temporalmente el derramamiento de sangre que ha causado que Rusia pierda más de 112 millones de soldados desde que invadió Ucrania. Pero Vladimir Putin rechazó la paz repetidamente. Y ahora las sanciones aéreas de Ucrania están haciendo que Rusia pague, devastando absolutamente su economía. Todo pudo ser diferente. Como escribió el Consejo Atlántico el 6 de octubre, durante gran parte de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solo impulsaba la paz en Ucrania, sino que muchos lo veían más del lado de Putin que de Vladimir Zelensky. Incluso cuando Putin intensificó su invasión y comenzó a lanzar cantidades récord de drones y misiles de largo alcance contra Ucrania, Trump aún intentó ofrecerle a Rusia términos de paz generosos. Si Ucrania aceptaba esos términos, es irrelevante. Trump intentaba sentar al presidente de Rusia a negociar. Putin decía lo correcto, o eso creía él. Como señala el Consejo Atlántico, el Kremlin a menudo ha expresado su apoyo a un esfuerzo de paz liderado por Trump, aunque siempre con reservas. Sin embargo, incluso mientras expresaba este apoyo, Putin jugaba juegos retrasando las conversaciones, negándose a reunirse con Zelensky, diciendo una cosa durante las reuniones y haciendo exactamente lo contrario en el campo de batalla. A lo largo de 2025 se ha vuelto cada vez más claro para todos, y especialmente para Donald Trump, que lo que dice Putin y lo que realmente hace suelen ser dos cosas muy diferentes. Putin ha demostrado que no está dispuesto a ceder en nada. Putin sostiene que Ucrania debe ceder territorio, incluidas las regiones clave de Donetsk y Luhansk. También quiere que Ucrania reduzca su ejército a una sombra de lo que es actualmente, lo que solo hará que el país sea más fácil de invadir por Rusia en el futuro. Y en cuanto a la OTAN, Putin es firme en que Ucrania no puede unirse bajo ninguna circunstancia. Un hombre que no cede en absoluto no es alguien con quien se pueda llegar a un compromiso. Las exigencias de Putin equivalen a un rechazo de la paz. Y ahora es momento de dejar de jugar a los juegos de Putin. El Consejo Atlántico afirma que si Putin rechaza la paz negociada, solo queda forzarlo a aceptarla por la fuerza. Aunque Estados Unidos participará en este nuevo enfoque, como señaló la administración de Trump, se analiza vender misiles Tomahawk a Ucrania. Un país aplica mejor que otros el enfoque de paz mediante la fuerza con Putin. El país que Putin pensó que se rendiría hace 3 años y medio, cuando invadió Ucrania por primera vez. Es Ucrania la que ha sentido los efectos de la negativa de Putin a declarar la paz, ya que el líder ruso ha estado tentando a Ucrania con promesas, solo para reemplazar esa promesa con más drones, bombas y soldados. Ucrania, sobre todo en la segunda mitad de 2025, ha usado más sus sanciones aéreas para dañar a Rusia más de lo que Putin imaginó. Donde las negociaciones de paz han fracasado, Ucrania está ejerciendo una presión incalculable sobre Putin. Y como Zelensky dijo recientemente durante una entrevista con varios periodistas el 9 de octubre, Ucrania está viendo resultados. United 24 Media informó sobre la entrevista, destacando que Zelensky habló de sistemas de armas clave de Ucrania y su impacto positivo al castigar a Putin por negarse a hacer la paz. La primera de esas armas ya ha acaparado titulares para Ucrania en el pasado. Paleonitsia sigue activa y golpea fuerte al ejército ruso. Hay avances positivos. Paleonitsia ya ha atacado depósitos de municiones enemigos en decenas de ocasiones, afirmó Zelensky. Es un avance positivo, porque antes había distintas situaciones y ahora ya no son incidentes aislados. En otras palabras, Paleonitsia ya no se está desplegando en casos aislados. Se usa frecuentemente y con eficacia, lo que indica que Ucrania produce el arma a gran escala y la emplea para destruir depósitos de municiones. Si la munición es destruida antes de que las fuerzas rusas la usen, los defensores de Ucrania enfrentan asaltos rusos más débiles y pueden contrarrestarlos más fácilmente. Paleonitsia ha estado en desarrollo durante un tiempo, aunque solo en el último mes aproximadamente han surgido detalles sobre las capacidades del arma. Es un dron cohete que fue anunciado el 24 de agosto de 2024, que coincide con el Día de la Independencia de Ucrania. No fue sino hasta poco más de un año después que la industria de defensa de Ucrania, Sociedad Anónima, reveló las especificaciones en la exposición de armamento en Polonia en septiembre. Paleonitsia es un dron de 705 libras capaz de transportar una carga útil de 220 libras. Eso lo pone un paso adelante de muchos de los otros drones de largo alcance de Ucrania.
como el Liuti. Aunque ese dron es impresionante, incluso la versión mejorada solo tiene una ojiva de 165 libras, por lo que Paleonicia puede golpear más fuerte. El alcance también favorece al dron cohete de Ucrania. Puede recorrer 403 millas, siendo buena opción para atacar bases rusas cercanas a la frontera. Por eso Zelensky menciona usar Paleonicia para destruir depósitos rusos de municiones. Esos depósitos seguramente estaban en Rusia, donde Putin creía que estarían fuera del alcance de las armas ucranianas. El Paleonicia puede alcanzar esos depósitos rusos. También es un dron cohete difícil de detener. El Paleonicia puede volar a 900 km por hora, no es supersónico, pero es lo bastante rápido para dificultar su derribo. Además, es un dron, lo que implica que vuela mucho más bajo que los misiles para los que se diseñaron la mayoría de las defensas aéreas de Rusia. El Paleonicia puede volar tan bajo como a 15 metros del suelo, lo que le permite mantenerse a una altitud que hace casi imposible que los radares rusos lo detecten. Zelensky dice que Ucrania ha estado usando esta arma con una eficiencia mortal para castigar a Putin por su negativa a hacer la paz. Pero Paleonicia no es el único arma que Ucrania tiene en su arsenal para castigar a Putin. También está Ruta. Otro avance positivo es Ruta. Nuestro dron misilístico alcanzó por primera vez una plataforma marítima a más de 250 kilómetros, dijo Zelensky en su entrevista. Agregó que drones como el Liuti y el punto de fuego de Ucrania también se han utilizado en masa en una operación seria que involucró 300 unidades. Zelensky continuó diciendo: entendemos que Ust-Luga y Primorsk ahora están al alcance. Lo que sucedió, en mi opinión, es realmente un gran éxito. Los dos lugares que menciona el presidente de Ucrania son puertos que Rusia usa para transportar petróleo dentro del país o al extranjero. Primorsk es la terminal petrolera más grande de Rusia en el mar Báltico, informó la British Broadcasting Corporation en septiembre tras un ataque ucraniano contra el puerto. El medio señala que Primorsk es la última estación del sistema de oleoductos del Báltico, lo que la hace vital para las exportaciones de petróleo de Rusia. Ese mismo ataque también vio a Ucrania golpear la terminal de Ust-Luga, que está cerca de Estonia. Esto significa que el mar Báltico es clave en la cadena de suministro que permite a Rusia exportar e importar petróleo. Este tipo de ataques ayuda a dañar la industria petrolera de Rusia, lo que a su vez perjudica la economía rusa. Pero hablaremos más de eso más adelante en el video. Es interesante que Zelensky mencione específicamente a Ruta, ya que esta es un arma que quizás no ha recibido tanta atención como los drones Liuti y Paleonicia. Ruta es un dron misil, informó Defense Express en diciembre de 2024, y es un arma de largo alcance creada por una empresa llamada Destinus, que fue fundada por Mikhail Kokorich. Ese hombre en particular es significativo, porque huyó de la Rusia de Putin antes de crear su empresa. Esto hace de Ruta un ejemplo de Ucrania, usando el ingenio de un ruso para atacar a Putin. El mismo medio dio seguimiento a su informe original sobre Router en mayo, revelando que Ruta ha recibido una actualización que incluye un nuevo sistema de navegación que permite ataques de precisión. Quizás sea esta actualización la que permitió que el dron lograra un impacto directo en una plataforma marítima, como lo describe Zelensky. No se sabe mucho más del dron misilístico. Se estima que su alcance es de 186 millas, similar a los misiles Atacom que Estados Unidos entregó a Ucrania. Eso hace que Ruta sea una buena opción para atacar activos rusos en el Mar Negro y Crimea, que es presumiblemente donde se encontraba la plataforma marítima que menciona Zelensky. No hay detalles oficiales sobre la ojiva del dron, aunque Defense Express afirma que los expertos creen que podría llevar una ojiva de tamaño equivalente a la Paleonicia. Y ya están surgiendo indicios de cómo Ucrania está usando sus sanciones voladoras para hacer que Putin pague por negarse a la paz. Ya, con un tipo de dron está destruyendo depósitos de municiones rusos, lo que debilita a las fuerzas de Putin en las líneas del frente. Eso se traduce en más bajas rusas, lo que también significa más dinero saliendo del presupuesto del Kremlin para pagar nuevos soldados. Los ataques de Ucrania a las terminales de Rusia significan que el dinero del petróleo está cada vez más escaso. Aunque los ataques a plataformas marítimas reducen la presencia rusa en el Mar Negro, la estrategia principal de Ucrania en 2025 ha sido llevar la guerra a Rusia. Los comentarios de Zelensky muestran que ejecuta esa estrategia brillantemente. El presidente de Ucrania también confirmó algo que se había rumorado desde hace tiempo. Los misiles Flamingo y Neptuno de Ucrania están activos y se han utilizado muy recientemente. En la última semana, sin dar cifras, usamos nuestro par Neptuno Flamingo, dijo Zelensky a periodistas.
Los resultados correspondientes pueden analizarse de forma independiente. No estamos hablando de un uso masivo de este par, solo decimos que se ha utilizado y hay señales iniciales de éxito con esta arma en particular. Esta es una noticia terrible para Putin. Los drones ucranianos pueden dañar activos militares rusos y refinerías de petróleo. Flamenco y Neptuno tienen perspectivas muy distintas. Ambos golpean más fuerte que los drones de Ucrania, y solo Flamenco tiene una ojiva de más de 2.500 libras. Eso es 10 veces la potencia del Palenitsia, cargada en un misil que también puede recorrer hasta 1.864 millas. El Flamenco y sus primeros usos ya se han cubierto en otro video. Échale un vistazo para saber por qué Rusia no quiere que Zelensky confirme que esta arma ya está en uso. Ucrania ahora cuenta con una versión mejorada de su misil Neptuno, llamada Neptuno Esponjoso, igualmente peligrosa. Nuevamente, hay un video que puedes ver para aprender más sobre esa arma. Ambos misiles fueron fabricados en Ucrania, lo que representa otro golpe a la estrategia de evasión de la paz de Putin. El líder de Rusia quizás pensó que aún podía influir en Trump para impedir que Ucrania use los misiles de largo alcance de Estados Unidos contra Rusia. Hace unas semanas, el Wall Street Journal informó que Estados Unidos prohibió a Ucrania usar misiles occidentales en Rusia, al crear un proceso de aprobación que resultaba en no. Cada vez que Ucrania preguntaba, con Flamingo y Neptuno, Ucrania ya no tiene que pedir permiso. Puede atacar a Rusia tantas veces como produzca estas poderosas armas nuevas. En última instancia, es el uso de ataques de largo alcance hecho posible por todas las armas que menciona Zelensky. Y son el verdadero castigo de Ucrania para Putin. Cada uno es una sanción voladora que daña una parte específica de la maquinaria de guerra rusa. Y en ningún lugar, Rusia ha sentido toda la fuerza de que Ucrania tome el asunto en sus propias manos como en su industria petrolera. Ucrania ha devastado el refinado de petróleo de Rusia. Ahora hay una escasez de gasolina desenfrenada en Rusia. Como explicó Zelensky, Ucrania está logrando cosas realmente significativas, y nuestras sanciones de largo alcance contra Rusia demuestran esto claramente, dijo Zelensky. Según nuestros datos, la escasez de combustible en Rusia ya se acerca al 20%. Esta cifra se refiere específicamente a la gasolina, aunque el suministro de diésel en Rusia también se está viendo afectado. En Rusia aún no hay escasez de diésel. Zelensky afirma que Rusia debe usar reservas de diésel destinadas a emergencias. Rusia enfrenta caos interno por la escasez de combustible. RBC Ucrania da más detalles. Se señala que 5 regiones rusas se han visto obligadas a implementar restricciones en la venta de gasolina a los clientes. Crimea es una de esas regiones, lo que puede agregar algo de contexto al uso de ruta, que probablemente atacó una plataforma marítima en o cerca de la península. Las otras 4 regiones afectadas son Chelyabinsk, Sverdlovsk, Novosibirsk y Tyumen. Esta última es especialmente notable porque alberga una gran refinería de petróleo rusa que Ucrania atacó en el cumpleaños de Putin. A inicios de octubre, Rusia podría decir que los ataques de largo alcance ucranianos no son efectivos. Una región que alberga una refinería y que está experimentando una escasez de gasolina sugiere que sí lo son. En casi todos los casos, a los clientes de gasolina en Rusia se les está restringiendo a solo 30 litros de gasolina por cliente. Eso no alcanza para llenar el tanque de la mayoría de autos modernos, lo que vuelve arriesgados los viajes largos para los automovilistas rusos en el país más grande del mundo. RBC Ucrania informa que 360 estaciones de servicio en Rusia cerraron en agosto y septiembre. Esto equivale a solo 1 de cada 50 estaciones de servicio en Rusia, pero sigue siendo significativo. Eso indica que Rusia está teniendo muchas dificultades para mantener abastecidos sus negocios basados en gasolina. Rusia tiene algunas soluciones para la escasez de combustible, pero ninguna beneficia al país. Rusia ha tenido que importar combustible de otros países para mantener su mercado interno. Esta situación resalta el impacto económico que tienen los ataques de largo alcance de Ucrania. El combustible importado cuesta más a Rusia que el propio, lo que demuestra que los drones ucranianos obligan a Rusia a pagar por su producto más conocido. Por ejemplo, sobre las importaciones ya tenemos datos. Están importando de Bielorrusia y China. Las importaciones desde Bielorrusia se multiplicaron por 6 y eliminaron los aranceles, dijo Zelensky a los reporteros. Aunque el presidente de Ucrania agregó que esta información necesitaba ser verificada, varios medios de comunicación ya habían informado lo mismo antes de que Zelensky compartiera esta información. Uno de esos medios es el Moscow Times, que afirmó el 8 de octubre que las importaciones rusas de gasolina bielorrusa
aumentaron 4 veces en septiembre en comparación con las importaciones de agosto. Rusia compró 49.000 toneladas de gasolina a Bielorrusia en septiembre, informa el medio, además de adquirir 33.000 toneladas de diésel, señala el mismo medio. Los ataques de Ucrania a refinerías rusas motivan estas compras. Ucrania atacó casi un tercio de las refinerías rusas en agosto y septiembre. Oilprice.com informó el 2 de octubre sobre el alza en las importaciones de gasolina rusa y que el país planea adquirir más a China, Singapur y Corea del Sur. Rusia eliminará el arancel del 5% a las importaciones de combustible, lo que afecta aún más su economía. Eso implica menos dinero para la cuenta bancaria colectiva de Rusia, que pudo usarse para financiar la guerra en Ucrania. Rusia debe estar desesperada si está dispuesta a renunciar a este arancel solo para mantener la gasolina fluyendo hacia sus propias estaciones de servicio. Y si los ataques de largo alcance de Ucrania ya están logrando el efecto buscado, solo hay que ver las exportaciones de gasolina de Rusia. No existen. Tienen prohibida la exportación de gasolina y restricciones al diésel, dijo Zelensky a los reporteros. Esto aún necesita ser verificado, pero creemos que han perdido hasta el 20% de su suministro de gasolina directamente como resultado de nuestros ataques. Varios medios han confirmado nuevamente estas prohibiciones. El 30 de septiembre, el Moscow Times informó que Rusia amplió la prohibición de exportar gasolina hasta finales de 2025, aplicando a todos los exportadores, incluidos los productores. El mismo medio señala que las exportaciones de diésel están prohibidas para su venta en el extranjero por revendedores. Esto significa que una empresa que antes compraba diésel con la intención de enviarlo al extranjero ya no puede hacerlo. Rusia busca controlar totalmente sus ventas de diésel, anticipando un posible futuro donde no pueda venderlo. Por cierto, las restricciones al diésel también se aplican a varios otros productos refinados de petróleo de Rusia, incluyendo el combustible marino. Las restricciones al diésel no afectan gravemente a los productores de combustible rusos. Solo el 2% del diésel ruso es vendido por revendedores. Entonces, estas restricciones no indican que Rusia esté cerca de una crisis de diésel como la de la gasolina. Sin embargo, cualquier cosa que Rusia haga para restringir sus propias ventas de petróleo siempre tendrá un efecto secundario en la economía del país. El Instituto de Estudios Energéticos de Oxford explica por qué. Afirma que las industrias de petróleo y gas de Rusia aportan entre el 30 y 50% del presupuesto anual del país. Estas industrias suelen representar cerca del 20% del Producto Interno Bruto de Rusia. La genialidad del castigo de Ucrania por la negativa de Putin a aceptar un acuerdo de paz es que está quitando gradualmente el único producto ruso que sabe que tiene una alta demanda. En este momento, la mayor parte del impacto se está sintiendo en el mercado interno de Rusia. La gasolina ya no está fácilmente disponible y la escasez también está provocando aumentos de precios. Eso les va a doler a los rusos. Viviendo en un país con una inflación del 81% en agosto y que ha superado el 10% durante meses, en 2025, si Ucrania sigue presionando y destruyendo más petróleo ruso, las prohibiciones de exportación temporales podrían volverse permanentes. Eso significa menos dinero entrando a Rusia. Destruir terminales de petróleo agrava los problemas de exportación y podría dificultar que Rusia importe combustible. Cada ataque a un activo militar ruso, como los depósitos de municiones mencionados por Zelensky, implica gastar más dinero en la guerra, cuando las reservas de efectivo de Rusia se están agotando poco a poco. Putin pudo haber evitado todo esto si simplemente hubiera aceptado un acuerdo de paz, pero dijo que no. Las sanciones aéreas de Ucrania están haciendo que Rusia pague. Ahora, para tener una mejor idea de cómo Ucrania está usando sus armas de largo alcance para dañar a Rusia, el país obligó a Putin a experimentar un mes entero de infierno en septiembre. Combinadas con las sanciones tradicionales de Europa, las sanciones aéreas de Ucrania están destrozando a Rusia. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura sobre la crisis de gasolina en Rusia.